Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar a hacer este bolso tejido tipo shopper a crochet. Y para este proyecto voy a utilizar este material. Este material ya lo había utilizado en otro proyecto que tenemos por aquí en el canal, que es el sombrero tejido. Este material es un cordón trenzado, es 100% nylon y lo compré por internet. En la descripción te voy a dejar el link de donde lo compré por si te interesa o quieres ver un poquito más a detalle sobre este material. También te voy a dejar por aquí cuánto voy a usar en total para este proyecto. Voy a utilizar la aguja de 5 milímetros. Para este no tiene etiqueta, entonces no supe qué recomendar el fabricante. Sin embargo, con esta es con la que mejor se adapta la aguja. También voy a utilizar cinta métrica, marcadores de puntos y tijeras. Vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo de esta manera y vamos a hacer cadenas. Vamos a hacer cadenas que sean pares hasta lograr una medida aproximada de 35 centímetros. Bueno, entonces aquí hice un total de 46 cadenas y te voy a mostrar cómo lo estoy midiendo. Entonces desde aquí hasta el final de las cadenas voy a estirar y me da 35 porque se me encoge el hilo, se me encoge bastante, entonces voy a estirarlo un poquito y me da 35 centímetros. Entonces ya una vez tengo estos 35 centímetros y esta cantidad de cadenas, recuerden, lo ideal es que sea par. Entonces yo hice 46 cadenas. Una vez hago esto, entonces voy a hacer una cadena más que va a ser la de altura y voy a comenzar a tejer desde esta segunda cadena que tengo aquí. Voy a insertar la aguja justo por este lado de la cadena, tomo la hebra y voy a hacer un punto bajo, es decir que enlazo y paso por estas dos hebras que me quedan en la aguja. Voy a marcar este primer punto y aquí mismo voy a tejer otro punto bajo. Ahora voy al siguiente punto y voy a hacer otro punto bajo y así sucesivamente. En cada cadenita por este lado voy a hacer un punto bajo hasta llegar al otro extremo. Bueno, aquí llegamos al final. Esta es la última cadena, o más bien la primera que tejimos. Y cuando yo termino acá, entonces tendría un total de 47 puntos, porque recuerden que hice 46 cadenas, pero aquí al inicio hice 2 puntos bajos en esta primera cadena. Entonces ya no tengo número par, tengo un número impar. Entonces, como necesito número par, aquí en esta última cadena, en la última cadena donde acabo de tejer este punto bajo, voy a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Y así entonces tengo un total de 48 puntos bajos ya. Ahora, no voy a devolverme, sino que voy a empezar a tejer por debajo. Entonces aquí, en esta última cadena, ya tejí 2 puntos bajos. Voy a girar un poquito de esta manera porque voy a comenzar a tejer por acá. Y lo que voy a hacer es tejer 2 puntos bajos en esta misma cadena, pero entonces ya sería por este otro lado. Entonces aquí voy a insertar la aguja por este lado de la cadena, tomo la hebra y hago el punto bajo. Voy a ir escondiendo esta hebrita de una vez. Voy a marcar este primer puntico para saber que es el primer punto de este lado. Y aquí mismo voy a hacer entonces otro punto bajo. Entonces aquí en esta última cadena tendría un total de 4 puntos bajos, 2 que pertenecen a este lado y 2 de este otro lado. Ahora voy a seguir tejiendo en este lado de las cadenas
un punto bajo por cadena. Entonces por acá voy a tejer la que sigue, voy a la siguiente cadena y tejo la que sigue, y así sucesivamente voy a seguir tejiendo todos los puntos bajos que necesito hasta llegar nuevamente al marcador de punto que tengo a este lado. Es decir, que por este lado debería tener otros 48 puntos. Bueno, ya llegué aquí y entonces voy a tejer por el otro lado de esta cadena los últimos 2 puntos. El punto bajo, que sería el que pertenece a esta cadena, y el aumento, que sería un punto más. Es decir, que en cada esquina lo que hice fue aumento en cada línea. Entonces aquí hice 2 puntos bajos al iniciar, aquí 2 puntos bajos al terminar esta línea, y cuando comencé aquí arriba hice 2 puntos bajos al comenzar como aumento, y aquí hice entonces estos 2 últimos puntos bajos. Entonces ahora, si mido mi tejido, vamos a notar que se encogió. Entonces aquí me da aproximadamente 32 centímetros el tejido, ¿cierto? Si lo estiramos un poquito, de pronto pueda dar más, pero sigue siendo menos de 35 centímetros. Entonces lo que voy a hacer para ir aumentando un poquito, y esto va a depender del tamaño que ustedes quieran del bolso, yo lo quiero de 35 centímetros. Entonces voy a hacer lo siguiente: aquí voy a sacar el marcador de puntos y voy a comenzar a tejer sobre este punto. Voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, que van a ser como el aumento. Voy a marcar el primero que tejí y luego voy a seguir tejiendo sobre cada punto. Para esta segunda vuelta voy a tejer un punto bajo sobre cada uno. Entonces no cerré la vuelta como pudieron ver, sino que tejí sobre el primer punto de la vuelta anterior, porque voy a tejer en tubular. No quiero que se forme la línea de cierre, entonces voy a seguir tejiendo de esta manera. Aquí hice entonces un aumento, quiere decir que como yo tenía 48 puntos, ya no van a ser 48, sino que van a ser 50. Sigue siendo un número par, que es lo que necesito. Entonces voy a continuar tejiendo puntos bajos nuevamente hasta llegar aquí a esta esquina. Llegué aquí al final, este sería el último punto. Entonces aquí en este último punto voy a tejer el aumento, es decir, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así ya completaría entonces el total de 50, porque aquí hice uno de más y aquí otro de más, lo que es 48 más 2, vendrían siendo entonces 50 puntos de este lado. Ahora aquí, donde tengo el marcador de puntos, es donde comencé los puntos de aquí arriba. Entonces lo que voy a hacer es quitar el marcador de puntos y hacer exactamente lo mismo que hice en esta vuelta de aquí. Voy a hacer 2 puntos bajos aquí, que sería el aumento. Voy a marcar el primero que hice y voy a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo de la vuelta anterior hasta llegar aquí al final, a esta otra esquinita. Bueno, llegué entonces aquí al final, al último punto, donde voy a tejer el aumento, que es 2 puntos bajos en este mismo lugar, y así entonces ya completo los 50 de este lado. Si yo mido el tejido ahora con esos aumentos pues que hice,
vamos a darnos cuenta que se aproxima más a la medida que necesito, que es de 35 centímetros. Entonces voy a dejarlo así. Si ustedes desean de pronto el bolso más grande, pueden seguir haciendo aumentos. O si lo quieren más pequeño, por el contrario, entonces se hacen menos cantidad de cadenas y mantienen una medida más baja. Entonces todo va a depender de la tensión y el material que usen. Recuerden que no va a ser la misma cantidad de puntos que yo, porque todo depende de eso, del material que usen, del grosor, de la aguja y de la tensión que ustedes apliquen al tejer. Entonces no va a ser igual. Entonces aquí, ya para continuar, voy a retirar el marcador de puntos y voy a hacer punto bajo aquí. Y voy a continuar con punto bajo en el siguiente, es decir que no voy a hacer aumento, sino que voy a continuar tejiendo puntos bajos así a lo largo de todos los punticos que están acá y voy a seguir tejiendo alrededor. Ya esta vez no necesito colocar marcador de puntos, aunque si lo desean podríamos colocar un marcador por aquí como para saber un aproximado de dónde fue, dónde comenzamos, y esto nos puede ayudar como referencia más adelante para cuando hagamos el cambio de punto. Entonces vamos a continuar tejiendo puntos bajos alrededor y les recomiendo girar el tejido así porque se va a empezar a formar la formita aquí del bolso y es mucho mejor tejerlo por fuera que por dentro. Se vuelve mucho más incómodo si es por dentro. Bueno, ya aquí di la vuelta completa y volví al mismo lugar donde se supone que comencé. Y así se me va empezando a cerrar. Si lo doblo de esta manera, así se va cerrando entonces el bolso y se va creando la forma. Entonces ahora vamos a repetir exactamente lo mismo, vamos a seguir dando vueltas y vueltas. Y esto lo vamos a hacer hasta lograr una medida de 8 centímetros. Entonces cuando tengamos 8 centímetros, hasta ahí vamos a hacer este punto bajo para ya comenzar con la parte del medio, que va a ser otra secuencia que les mostraré. Entonces vamos a continuar haciendo esto mismo hasta lograr entonces los 8 centímetros. Bueno, acabo de llegar a los 8 centímetros. Entonces por acá les voy a mostrar. Fueron 8 centímetros. Y más o menos me tomó unas 11 vueltas. ¿Sí? 11 vueltas aquí, 11 vueltas acá. Para lograr más o menos esos centímetros. Obviamente todo depende, recuerden, del material, de la tensión. Entonces una vez tenemos esos 8 centímetros de la base, vamos a comenzar con la otra secuencia para el centro del bolso. Entonces para eso, esa fue la razón por la cual les dije que tuviéramos cadenas pares. Entonces aquí justamente terminé en esta esquinita. Recuerden que yo estaba colocando un marcador de puntos en la esquina donde comencé. Justo donde comencé, ahí coloqué un marcador de puntos y lo fui acomodando y acomodando para saber más o menos, como estoy tejiendo en tubular, para saber más o menos dónde quedan a la par este lado y este lado. Entonces justo hasta ahí tejí y aquí estoy entonces en la esquina, que igual voy a marcarla para seguir con la referencia de dónde se termina entonces como cada vuelta. Entonces vamos a comenzar aquí haciendo lo siguiente. Voy a tejer 3 cadenas y una vez tejo esas 3 cadenas me voy a saltar el punto que sigue. Entonces este punto que está acá no lo voy a tejer, pero en el que sigue voy a insertar la aguja, tomo la hebra y voy a hacer un punto deslizado, es decir que esta hebrita la voy a deslizar por la que ya tengo en la aguja, de esta manera. Y voy a repetir este mismo proceso. Aquí hago 1,
2, 3 cadenas, me salto este puntico que sigue y en el otro voy a insertar la aguja, tomo la hebra y hago un punto deslizado. Y repito este mismo proceso, 3 cadenas, me salto este que sigue y en el que sigue hago un punto deslizado. Voy a repetir este mismo proceso a lo largo de toda la vuelta. Las 3 cadenas, me salto un punto y en el que sigue punto deslizado hasta llegar nuevamente donde comencé. Bueno, ya aquí entonces la vuelta completa y así va quedando. Entonces aquí la razón por la que les dije que debíamos de hacer cadenas pares y que los puntos continuaran siendo pares es porque en este punto aquí nos da exacto cuando llegamos, aquí hice las 3 cadenas, hice punto deslizado y me da perfecto para hacer 3 cadenas y saltarme este punto y quedar justo en este que es el primero de la vuelta anterior que estoy terminando. Entonces aquí hago el punto deslizado y entonces quedo en el mismo lugar donde comencé. Ahora voy a comenzar con la segunda vuelta y todas las demás vueltas las vamos a hacer exactamente igual. Entonces vamos a hacer las 3 cadenas y voy a ir a este primer grupito de cadenas que tengo acá y voy a ubicar la cadena número 2, la que está en el centro, y justo aquí en esa cadena voy a insertar la aguja, voy a insertar por aquí agarrando como las 2 hebras de arriba de la cadena, tomo la hebra y hago un punto deslizado, hago 3 cadenas, voy al siguiente grupito y hago lo mismo, voy a ubicar la cadena del centro, voy a insertar la aguja por esa cadena, tomo la hebra y hago punto deslizado y repito este mismo proceso a lo largo de toda la vuelta. Entonces el siguiente grupito en la cadena del centro, tomo la hebra y deslizo y voy a repetir el mismo proceso. Entonces así vamos a ir tejiendo en tubular, igual no cerramos ninguna vuelta. Si de pronto necesitas verlo nuevamente, puedes retroceder el video para así de pronto volver a identificar cómo es la secuencia. Entonces vamos a repetir este proceso y vamos a ir tomando la medida porque vamos a necesitar un total de 18 centímetros haciendo este punto. Entonces vamos a ir midiendo hasta llegar a 18 centímetros desde aquí donde comenzamos hasta donde vamos a hacer la última vuelta con esta secuencia. Es decir que sería un total de aquí hasta donde terminemos con esta secuencia 26 centímetros, 18 más los 8 que tenemos aquí serían entonces 26 centímetros. Yo no me guío por vueltas, sino que me guío por las medidas. Entonces te recomiendo hacer lo mismo ya que los materiales son diferentes. Entonces vamos a continuar haciendo eso hasta llegar a esa medida que necesitamos. Bueno, ya aquí tejí varias vueltas repitiendo el mismo proceso y logré la medida que necesito. Si aquí mido, me da 18 centímetros. Entonces ahora, una vez logro la medida, como saben que yo estuve como marcando el lado donde aproximadamente se terminaban las vueltas, aunque no las cerraba. Entonces cuando estoy llegando aquí, voy a hacer el cambio de tejido. Entonces aquí voy a hacer la última secuencia de 3 cadenas, voy al siguiente grupo y deslizo. Entonces justo aquí que estoy en toda la esquina es donde voy a comenzar a hacer los puntos bajos nuevamente. Vamos a repetir esto que estábamos haciendo acá y para eso toca tener en cuenta que cada una de estas
onditas que tenemos aquí o montañitas representan 2 puntos. Porque si contamos el total de estas que tenemos aquí, de estas onditas, me daría un total de 50, ¿cierto? Entonces recuerden que aquí estábamos trabajando con 100 puntos, 50 de un lado y 50 del otro lado. Entonces es importante saber la cantidad de puntos que estábamos haciendo para que no se nos vaya a aumentar y se nos dañe la forma del bolso. Entonces, como tenemos que hacer 2 puntos por cada montañita, entonces simplemente voy a insertar la aguja. Aquí hice un punto deslizado, entonces aquí en la siguiente voy a insertar por el medio de la montañita y creo el punto bajo normal. Pueden marcarlo si lo desean para simplemente saber dónde se comenzó. Y en el mismo lugar entonces voy a insertar, tomo la hebra y hago un punto bajo más. Es decir, que en cada una de las montañitas hacemos 2 puntos bajos. En la siguiente repito, punto bajo 2 veces en la misma. Y así sucesivamente en cada una de estas montañitas voy a hacer 2 para que al final logre tener la misma cantidad de puntos que tenía aquí. Entonces voy a dar toda la vuelta haciendo este mismo procedimiento. Bueno, ya aquí llegué al final, solo me falta hacer los 2 puntos bajos de esta última montañita, y si yo cuento los puntos deben de ser un total de 100, 50 de este lado y 50 de este otro. Entonces recuerden que vamos a permanecer con la misma cantidad de puntos. Y entonces ya una vez doy entonces toda la vuelta, voy a continuar tejiendo puntos bajos. Justo aquí donde había puesto el marcador voy a tejer un punto bajo y voy a continuar tejiendo de forma tubular, es decir, no voy a cerrar las vueltas. Y voy a hacer esto, voy a seguir avanzando en las vueltas de puntos bajos a lo largo de todo el tejido hasta que esté llegando ya a la medida que necesito. ¿Cuál va a ser? Esta va a ser la misma de la primera parte que tejimos. Esta primera parte fue 8 centímetros, entonces aquí arriba voy a hacer otros 8 centímetros. Cuando esté llegando, entonces ahí les voy a explicar qué vamos a hacer cuando estemos llegando a los 8 centímetros. Bueno, ya aquí me estoy entonces aproximando a la medida. Aquí estoy aproximadamente en 6 centímetros. Me faltan aproximadamente 2 centímetros y medio. Y entonces cuando ya estoy llegando a la medida, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a parar un momento justo en el lado donde he estado marcando todo este tiempo, que es como donde terminan las vueltas. Aquí fue donde más o menos paré. Y lo que voy a hacer es medir el ancho del bolso y voy a tomar más o menos la mitad. Ubico la mitad y coloqué un marcador de puntos acá. Una vez hago eso, comencé a contar la misma cantidad de puntos de este lado y la misma de este lado para ubicar dónde voy a hacer las correas. Entonces aquí es donde van a iniciar las correitas del bolso. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya marqué en ambos lados, de la misma manera lo hice atrás. Marqué las 4 partes de donde van a salir las correas. Y entonces aquí donde ya terminé esta vuelta, voy a seguir tejiendo hasta llegar al primer marcador de puntos. Entonces aquí voy a seguir tejiendo los mismos puntos bajos hasta llegar al primer marcador. Retiro el marcador, aquí tejo entonces el punto bajo y voy a comenzar a hacer cadenas para hacer entonces la primera cuerda o la primera correíta.
Entonces aquí en total hice 60 cadenas. Entonces yo decidí hacer 60 porque aquí entre este punto y este otro yo tengo 30 puntos, ¿sí? Si hago solamente 30 va a quedar demasiado estrecha la cuerda. Entonces decidí hacer el doble. Y si de pronto quieren que la cuerda sea muchísimo más grande, pues pueden hacer más. Pero yo creo que con 60 está perfecto para que sea apenas cuando lo quiera colocar en mis brazos. Ahora aquí donde tengo el otro marcador de puntos, voy a retirarlo y voy a insertar la aguja, tomo la hebra y realizo el punto bajo. Y voy a repetir entonces el mismo proceso al otro lado. Voy a seguir la vuelta aquí de puntos bajos normales hasta llegar al próximo marcador de puntos, que ya está justo aquí al otro lado. Y voy a repetir el mismo proceso. Aquí hago las 60 cadenas y las pego de este lado y continúo y ya les muestro qué más vamos a hacer. Bueno, ya aquí repetí el mismo proceso al otro lado y continué con la vuelta. Entonces ya me estoy aproximando nuevamente a la primera correíta que hice. Y para eso entonces cuando llegamos acá voy a tejer normal hasta llegar completamente al último punto, que sería este. Este fue el último punto que tejí, entonces voy a tejerlo normal y de aquí en adelante voy a empezar a tejer puntos bajos sobre todas estas cadenitas, pero entonces lo voy a hacer así. Inserto por aquí, por este lado de abajo, tomo la hebra y creo el punto bajo. Y voy a repetir este proceso hasta lograr los 60 puntos, porque recuerden que fueron 60 cadenas, entonces voy a hacerlo así alrededor de estas cadenas hasta completar las 60 y llegar entonces al otro lado, acá. Bueno, aquí una vez ya tejí entonces las 60, las puedo mover un poquito para que se vayan acomodando y terminen de tapar todas las cadenas. Voy a comenzar a tejer por aquí entonces, continuando con la misma vuelta en la que iba trabajando. Entonces sigo tejiendo a lo largo de toda esta vuelta hasta llegar donde comienzan las otras cadenas y tejo los mismos puntos, los mismos 60 puntos bajos sobre esas cadenas. O sea que repito el mismo proceso que acabo de hacer con las cadenas de este lado. Bueno, ya repetí el mismo proceso en el otro lado y así entonces nos va quedando. Ya di toda la vuelta y volví acá nuevamente. Entonces cuando vuelvo acá simplemente voy a tejer punto bajo sobre cada punto bajo de la vuelta anterior. Entonces ya aquí es mucho más sencillo porque simplemente continúo tejiendo sobre cada puntico de la vuelta anterior. Y así entonces voy a seguir con esta vuelta. Y de esta manera esta cuerdita se va a ir viendo más gruesa. Entonces vamos a seguir haciendo puntos bajos a lo largo de toda esta cuerda y del alrededor del bolso. Bueno, una vez entonces doy esta vuelta, aquí voy llegando al final, en esta esquina que fue donde comencé inicialmente. Entonces, como sé que esa es la esquina donde comencé y donde generalmente se acaban las vueltas, entonces en esa esquina voy a cerrar ya el tejido. Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera, justo aquí dejo este último y aquí en esta esquina entonces voy a insertar la aguja, tomo la hebra y en vez de un punto bajo hago este punto deslizado, hago una cadenita que es para cerrar y corto el tejido.
Una vez corto, entonces jalo la hebra, aprieto y esta hebrita que nos queda sobrando vamos a esconderla. Entonces para esconderla voy a utilizar la misma aguja o ganchillo que estoy usando y voy a empezar a tomar la hebra de un lado hacia otro. Entonces por aquí tomo esta hebra y la paso de un lado a otro para irla escondiendo hasta que ya me quede muy poquito asomándose. Entonces una vez se queda aquí como la última parte asomándose, esta parte la podemos quemar. Yo usualmente la pongo como en el fogón y la quemo un poco para que no se nos vaya a salir. Y así nos queda listo nuestro proyecto para usar. Si te gustó este video, dale like, comparte y no olvides suscribirte a mi canal para que aprendas más ideas crocheteras.